Bueno, yo soy Juliano, él es Tai, y vamos a presentar esto que no tiene nada que ver con Oracle, la base de datos, y que se llama así y tampoco con rellenar oráculos por todos lados. Es así porque la idea de oráculo, de que hay una cosa que uno le hace preguntas y responde, esa es la idea, no tiene nada que ver con la base de datos. Bueno, lo que vamos a presentar es acerca de una vulnerabilidad muy común en aplicaciones web, cuando la aplicación web envía datos encriptados al usuario, que no son para que el usuario los lea, nunca los desencripta, sino para almacenarlos por un tiempo hasta el próximo pedido. Por ejemplo, en un cookie es lo más común, ¿no? Una aplicación crea un cookie encriptado, se lo envía al navegador, el navegador en los próximos pedidos envía ese cookie de nuevo al servidor. El servidor lo desencripta y hace algo. La idea es que el único que lo desencripta y hace algo con el cookie es el servidor, que tiene la clave secreta y sabe cómo está encriptado. No se supone que nadie más lo lea. Solo se envía al cliente para almacenarlo temporalmente. No solo cookies, sino también pueden ser links que tengan parámetros encriptados. Cuando uno baja un HTML de una página, tiene links a imágenes, y el link a la imagen puede tener un parámetro que está encriptado de esa manera, o en los campos ocultos de un formulario también. Nosotros lo que encontramos es que el error que cometen es solamente usar encripción sin proteger la integridad de ese texto encriptado. Entonces, podemos modificarlo y enviarlo de nuevo al servidor y ver qué pasa, cómo responde. A partir de eso hay muchas cosas posibles. Una de las posibles es este ataque, que se llama el padding oracle, que ahora voy a explicar. Pero no es lo único posible. En realidad este es solo un ataque posible cuando pasa eso, que es muy... Lo que tiene bueno es que se puede usar en muchísimos casos, es bastante genérico. Pero para cada caso específico, si cometen ese error de solo encriptar y no proteger la integridad, no verificarla que ese texto encriptado fue modificado, hay muchos otros ataques posibles. Este es solo uno, por eso hay que entender que es un ataque nada más, y no la vulnerabilidad en sí. Que tal vez para algunos casos aplicar este ataque no tiene mucho sentido, y hay otros ataques posibles en la misma circunstancia. Bueno, supongamos que ustedes quieren encriptar algo, como una cookie en su aplicación web, y entonces empiezan a investigar o a buscar en Google cómo encriptar. Lo primero que van a encontrar es que todos le van a decir que tienen que usar, que no inventen su propio algoritmo, porque eso está mal, que usen alguno de los que están estandarizados y son seguros, que usen claves largas, y después le van a decir que cuando uno elige el algoritmo no lo puede usar así nomás, lo tiene que usar en algún modo que sea seguro. Y ahí, si van a la Wikipedia, van a ver una imagen donde está encriptado creo que es un pingüino de Linux, que está encriptado en el modo más simple de usar un block cipher, y uno viendo la imagen encriptada puede ver patrones de los datos sin encriptar. Entonces le dicen no usen eso, no usen así simplemente el block cipher, sino que úsenlo en un modo más seguro, y el más recomendado y más común es este, CBC. Algo que tiene que quedar claro es que CBC no es un modo de usar un algoritmo que es inseguro y se puede hacer este ataque, es el modo más recomendado y más común. Incluso hasta hace un tiempo recomendaba mucho usar otro modo que se llama CTR, y ahora vuelven a decir que es mejor este. Así que sigue siendo el más recomendado y más común para encriptar. En toda esta charla no importa mucho el algoritmo que se usa, no importa si es AES, DES, eso no tiene importancia. La idea es que se usa un algoritmo de encripción en bloques, es decir, que trabaja con una longitud fija de bits, y que se usa este modo, aunque hay otros modos parecidos que también son vulnerables, y que se usa padding que se usa algún padding y que no se protege la integridad del texto encriptado. Bueno, el modo este funciona así. Como les decía antes, cuando uno elige un algoritmo que encripta en bloques, encripta de bloques de un tamaño fijo de bits, 128, 64, que son 8 bytes o 16 bytes. Y la idea de CBC es que encadena todos los datos. O sea que si uno modifica un bit de los datos que quiere encriptar, aunque use la misma clave, todo el resultado es distinto.
se van encadenando un bloque con el anterior. Para hacer eso, bueno, ahí se puede entender un poco. La idea es que uno agarra un bloque que quiere encriptar, hace un XOR con el bloque anterior y después lo encripta. Entonces, si uno modifica un bit de un bloque en particular, la encripción de eso va a ser distinta. Entonces, eso hace que la encripción del siguiente también sea distinta y así se propaga toda la diferencia. Esto lo tienen que entender más o menos bien para entender el resto de la charla. Esa idea de que cuando encripto agarro el bloque que quiero encriptar, 8 bytes por ejemplo, hago XOR de cada bit con el bloque anterior y lo encripto y sigo con el siguiente bloque. Al desencriptar, ¿qué hago? Desencripto, hago el XOR con el anterior, y así creo que lo dije bien. Y el primer bloque se encripta se hace un XOR con el bloque con un bloque inicial que se llama IB, el vector de inicialización, que la idea es que se use uno al azar siempre distinto, entonces aunque se encripte siempre lo mismo, con la misma clave, el mismo algoritmo, el resultado es distinto. Bueno, eso es uno de los detalles de cómo se usa un algoritmo de encripción en bloques. Y el otro problema es que, como funciona en bloques de un tamaño fijo, si uno quiere encriptar algo que no es de ese tamaño, no es múltiplo de... O sea que todos los datos que uno quiere encriptar, la longitud no son múltiplos del tamaño de bloque, uno tiene que agregar algo. Como en el ejemplo este, si uno quisiera encriptar, si fuera, supongamos que es de 4 bytes, si uno quiere encriptar, o de 8 bytes acá, y uno quiere encriptar hola, entonces tiene que agregar 4. La idea de ese relleno que uno pone para encriptar es que uno después lo saque cuando desencripta. Entonces, hay muchas maneras de hacerlo, pero la idea básica es esa. Yo necesito agregar bytes para llegar a que todos mis datos sean múltiplos del tamaño bloque y después cuando desencripto los tengo que sacar. Entonces una forma muy común es esta. Si tengo que agregar un byte, agrego un 1 al final. 2 bytes, agrego 2, 2. 3 bytes, agrego 3, 3. Y así. Y si no tengo que agregar nada, igual agrego un bloque completo de padding. Entonces, el ataque este está relacionado con todo eso que dije antes. Lo presentaron en el 2002 y lo aplicaron a protocolos como SSL, SSH, pero no llama demasiado la atención cuando uno lee el paper, porque parece que fuera algo que no funciona, porque los ejemplos son con protocolos que en la práctica aplicar el ataque no da muy buenos resultados. Lo que nosotros hicimos es aplicar esta idea a las aplicaciones web, a las aplicaciones web que son un escenario mucho mejor para aplicar el ataque este, porque la aplicación nos está enviando siempre el texto encriptado, no lo quiere mandar. Lo que no quiere es que lo modifiquemos, nosotros lo modificamos y lo volvemos a enviar. Y ahora voy a tratar de explicar cómo funciona eso. La idea es que tenemos el atacante que puede tomar algo encriptado, datos encriptados, y enviarlo a esto que se llama el oráculo, que en este caso es una aplicación web que recibe esos datos encriptados, los desencripta y da alguna respuesta, o que está todo bien o que hubo algún error, por ejemplo. Y tiene una clave secreta, una ID, cosas que no conocemos ni nos interesa saber mucho. Y la respuesta que tenemos son dos valores, si puedo desencriptar bien o no. ¿Qué pasa con lo del padding que decía antes? Cuando uno usa una API de encripción y desencripta algo, en general, si uno llama un método, una función que trata de desencriptar y sacar el padding para darnos como resultado lo que realmente nosotros queremos que son los datos, sin el padding. ¿Qué pasa si se encuentra con algo que no tiene esa forma como mostré antes, que es 1, 2, 2, 3, 3, si encuentra 1, 2, 3? Va a retornar un error, una excepción, algo va a pasar y la aplicación no puede seguir. Y en general vamos a ver ese error nosotros, cuando hacemos esos pedidos al servidor web y vamos a ver de alguna manera ese error. Entonces lo que nosotros hacemos es modificar los datos encriptados y enviarlos muchas veces al servidor y ver qué pasa. En la mayoría de los casos nos va a dar que el padding está mal, porque nosotros estamos modificando los datos encriptados al azar
se desencripta cualquier cosa que no tiene esa forma de padding y da error. Pero en algunos casos va a dar que es válido. ¿Qué quiere decir que de válido? Quiere decir que encontró algo, después de desencriptar esos datos que nosotros modificamos, dio algo que tenía, que al final, los últimos bytes, tienen la forma esa del padding. Lo más probable no es que haya encontrado 3-3 o 4-4, sino que es que al desencriptar esos datos que modificamos y al azar, encuentre un 1. Entonces, podemos asumir que si después de modificar esos datos encriptados que capturamos y volvemos a enviar, el servidor dice que lo pudo desencriptar bien, quiere decir que el último byte es un 1. Y como nosotros sabemos la modificación que hicimos, sabemos el valor original de ese último byte. Y después seguimos así, byte por byte, desencriptamos cada bloque y bloque por bloque desencriptamos todo. No se entiende mucho esto así nomás. Pero con que me crean que enviando un montón de veces, un montón de pedidos al servidor y viendo si puedes desencriptar bien o no, si puedes desencriptar bien o no, y solamente tenemos esa respuesta, si pudo o no, y encontró padding bien al final o no, con eso desencriptamos todo. Y eso es el ataque que se presentó hace 8 años, y los detalles están en esto, en entender el padding, en entender CBCE, y puedo tratar de explicarlo de nuevo, pero en realidad créanme que es así. Y bueno, esto ya está. Esa es la idea de enviar un montón, bueno, eso, enviamos por cada byte, enviamos como mucho 256 versiones distintas. Y en promedio son 128, pero eso es por cada byte, así que es un ataque, para desencriptar necesitamos bastantes pedidos al servidor. Bueno, esto es en más detalle cómo funciona por qué funciona eso y qué tiene que ver el XOR de CBC, pero creo que con lo que les expliqué ya está para seguir. Tenemos muchas cosas más divertidas para mostrar. Bueno, eso es más detalle cómo hacemos esto. Y nosotros, una de las cosas más simples donde encontramos cómo aplicar este ataque es en los captchas. ¿Por qué? Porque con solo desencriptarlo ya hacemos algo útil, que es eludir el captcha. Hay muchos captchas, es muy común hacer esto. Tener un script que genera la imagen cuando recibe un parámetro encriptado, lo desencripta y genera una imagen con ese código. Y además, cuando genera el formulario que tiene el captcha, pone en un campo oculto el código encriptado. Cuando nosotros llenamos el código a mano y mandamos el pedido al servidor, recibe lo que nosotros escribimos y el código que está en la imagen encriptado. Lo desencripta y se fija que sea lo mismo. En todas las más simples implementaciones de estos captchas que encontramos, eso está encriptado y no verifica ningún tipo de integridad. Entonces lo podemos modificar, aplicar este ataque y desencriptamos el texto y sabemos cuál es el código del captcha y no tenemos que hacer ningún tipo de análisis de la imagen, reconocer nada y tenemos siempre perfecto el código del captcha. Es simplemente uno de los ataques más simples, tal vez en la mayoría de los casos, como los captchas que implementa esto, en realidad son tan simples que uno podría hacer OCR y sería más efectivo, pero igual es divertido para hacer y es un ejemplo muy simple para empezar a aprender sobre esto, es lo primero que hicimos. Bueno, eso es. Después encontramos que we don't do demo for ranking capture. ¿no? Yeah, maybe because we have demo of distributed CBCR type, so we demo later. Okay. Bueno, ahora vamos a mostrar le demo. Después. Yeah. Sorry. Después demo. Yeah. Okay. All right. Demo. Bueno, después empezamos a encontrar que era muy común este error en muchas otras cosas. Y una de las más interesantes es un framework para hacer aplicaciones web en Java que se llama, bueno, no es uno, es un estándar de Sun, ahora que
una de las opciones que tiene es guardar el estado de toda la aplicación web en del lado del cliente. Por ejemplo, uno está llenando un formulario y guarda los datos de ese formulario del lado del cliente en una cosa enorme, en un campo oculto, y para proteger los datos, porque esos datos no son solo lo que nosotros pusimos, sino que hay datos internos de la aplicación, porque son datos serializados, son objetos serializados de Java, lo encriptan para protegerlo, que nadie lo ve, y además creen que eso alcanza para que nadie lo modifique. Entonces hicimos una herramienta, esta que se llama Poet, que sirve para desencriptar esas cosas. Usa este ataque para desencriptar esos view states, y ahora lo van a ver acá. Ahí le pusimos la URL donde hay un formulario con un campo oculto que tiene un montón de datos encriptados, y lo que hace es modificarlos, enviar muchos pedidos y va desencriptando byte por byte el contenido del viewState. Todo eso, el primero no dice mucho, pero van a ver que ahora aparecen cosas que pueden reconocer. Ahí empiezan a aparecer datos de objetos de Java serializados. Y esto es bastante divertido, en muchos casos se encuentran ahí datos interesantes, pero lo más interesante es poder modificar esto y encriptarlo de nuevo y enviarlo al servidor. Y eso lo hicimos, y nunca nadie antes había hablado de esa posibilidad. Usar este ataque no solo para desencriptar, sino para modificar y volver a encriptar. Eso es posible si entienden cómo funciona CBC, que es lo que estaba explicando antes, que cada bloque depende del anterior, entonces nosotros podemos modificar el anterior para que el siguiente se desencripte a los dos datos que queremos. Bueno, eso es un ejemplo de cómo se ve esto en la realidad. Ahí le pasamos a una aplicación un viewState modificado y da un error muy detallado de que dice exactamente que no está bien el padding. Pero en general no hace falta que sea tan detallado, no necesitamos ese nivel de detalle. Con solamente saber que hubo un error, en la mayoría de los casos podemos diferenciar cuándo ese error es que el padding estuvo mal o es otra cosa, y implementamos el ataque así. No hace falta tener logs detallados para poder hacerlo. Este error ya lo arreglaron más o menos bien en todas las implementaciones del framework. Después lo que hicimos, que es más divertido, es una implementación de esto usando JavaScript para decodificar captchas. Y lo que permite, entre otras cosas, es distribuir el ataque en un montón de computadoras. Nosotros ponemos el código en JavaScript en un sitio, todos los que se conectan se bajan el JavaScript y empiezan a hacer los pedidos a otro servidor para desencriptar el captcha. Podemos hacer eso porque podemos leer con solamente tener un bit de información nos alcanza para implementar el ataque. Entonces, poniendo una referencia a una imagen que está en otro sitio y sabiendo si cargó o no, es suficiente para implementar este ataque y desencriptar. Okay, demo. Y este es un ejemplo de eso, de cómo usar JavaScript para desencriptar un captcha. Ahí pueden ver eso que está ahí arriba, es el código que está ahí, encriptado y codificado en base 64. Y ahí empieza a hacer muchos pedidos. Esto no está optimizado para nada, prueba todos los posibles valores. Si uno probara primero las letras mayúsculas, sería muchísimo más rápido. Y además uno podría saber con qué frecuencia se repiten las letras y hacerlo aún más rápido. Porque nosotros probamos en orden. Podemos verificar, ¿es esto una A, es esto una B? Se puede hacer eso.
Entonces, sabiendo más o menos cómo son los datos, se puede optimizar muchísimo el ataque este para desencriptar. También se pueden probar directamente cadenas de bytes. Uno puede preguntarle al oráculo, esto termina en 4, 5, 8, un bloque entero, saber si ese texto encriptado termina en eso. Entonces hay un montón de posibilidades de optimización. Aunque parezca lento y que hace un montón de pedidos, tienen que tener en cuenta que se pueden hacer muchas optimizaciones. Fast forward. Ahí empieza a desencriptar y lo primero que desencripta son los bytes esos del padding, que son parte de lo que está encriptado y empiezan a aparecer por ahí. Que acá no se ven. Pero que están ahí. No se ven en el proyecto. Y ahí empiezan a aparecer las letras. Empieza desde atrás para adelante, por lo que les explicaba antes, que cómo va probando el padding. Ahí desencriptó una letra y sigue probando la siguiente. Y en algún momento termina y desencripta todo. Y ahí. Y estos son unos cuantos minutos, creo, pero sí, minutos. Pero hay cosas que se pueden hacer en paralelo que no hicimos tampoco. Y lo que tiene de bueno es que uno lo podría hacer una sola vez y mantener una colección de cosas ya decodificadas y que en algún momento se van a repetir. Uno podría tener muchas cosas decodificadas y usarlo para el captcha. En algunos captchas encriptan el tiempo para que uno no reuse los mismos códigos, pero entendiendo cómo está encriptado ahí, uno puede reusarlos solo modificando el tiempo y cosas así. Bueno, cómo encriptamos son detalles, pero podemos encriptar. Usando exactamente la misma idea, podemos modificar los datos y encriptarlos. También requiere un montón de pedidos y es lo más interesante, porque una cosa es desencriptar un cookie que dice nuestro nombre de usuario, que nos sirve de mucho, y otra es cambiar el nombre de usuario. Eso es lo que hace este ataque muchísimo más interesante y da muchísimas más posibilidades. Y eso es posible por el modo de encripción en CBC, donde cada bloque se desencripta y se hace XOR con el anterior. Entonces hacemos esto que llamamos CBCR, que es una forma que si ustedes entienden bien cómo funciona CBC, se van a dar cuenta que es muy fácil la idea, que generamos primero un bloque al azar, le preguntamos al oráculo a qué se desencripta eso. Cuando sabemos a qué se desencripta, sabemos qué poner adelante para que al hacer XOR de los dos dé el resultado que queremos, y así encriptamos todo hasta el primer bloque. Con el primer bloque puede haber un problema, que es que es el último, o el primero, y se hace XOR con eso que les dije antes que se llama IB. Y si nosotros no lo controlamos, no podemos controlar lo que dice el primer bloque al desencriptar usando esta técnica. Y eso es un problema, porque en muchos casos no controlar el primer bloque hace que el servidor ignore completamente el mensaje porque no empieza con lo que espera que empiece. En el caso de Java es un número fijo que dice esto es algo de Java. Y encontramos formas para solucionar ese problema, pero dependen de cada aplicación. Y bueno. Todos estos detalles los pueden leer en el paper nuestro, y igual, aunque lo trate de explicar ahora, es mejor que lo traten de leer algunas veces y tratar de implementarlo, ahí lo van a terminar de entender. Esta es una de las formas que podemos solucionar el problema ese de no controlar el IB, que es agregando lo que nosotros queremos encriptar, lo mezclamos con algo que ya está encriptado bien y empieza con lo que el servidor espera que empiece, y los mezclamos los dos. Y bueno. Bueno, esta es una de las formas de controlar el valor del primer bloque, que es brute force. Es probar muchas veces hasta que el primer bloque se desencripta lo que nosotros necesitamos. Y en muchos casos es posible, cuando es un byte solo el que necesitamos al principio del bloque. Bueno, más cosas que hicimos con los captchas, que podemos encriptar y modificar lo que dice el captcha, que no sirve para absolutamente nada, pero es divertido.
Y ya creo que quieren ver otra cosa ustedes, ¿no? Ok. Method. Oh, well, I think they want to know more about ASP. Yeah. Okay. So first. Okay. So next I will talk about the zero-day vulnerability in ASP.NET, and actually this is an application of using CBCR to attack ASP.NET. So I'm going to talk about two things. The first is some design problems in ASP.NET, and the second one is some binding oracles in ASP.NET, and we will give a demo and we'll explain what happened and how can we attack ASP.NET. So there are two sets of design problems in ASP.NET. The first one is, like we call it the web.config problems. Actually, we steal this slide from a guy named Paul Wade. He said the golden rule of web security is do not keep anything sensitive inside the document root. Yeah. We all know this makes sense because if you put something sensitive inside the document root, if something happens to the application, people can download that information. For example, if you have a configuration file, it's better to put that file outside the document root. And web.config is like the most single important and sensitive file in ASP.NET. And guess what? It's just a normal file. Microsoft they decided that web.config is a normal file inside document root of the application. And inside that file, you can find a lot of important information like usernames, password, connection string to database, to LDAP server, to data store. And you can find the secret keys like machine key, which includes two keys. The first key is validation key. This is the HMAC key. And the second key is the decryption key, which can be a dash, triple dash, or AEX key. And yeah, it also contains a lot of other important configuration information. Yeah, and all it takes to to break ASP.NET is just one file disclose vulnerability. If somehow someone finds something to read web.config, to download web.config, then ASP.NET is done, literally. The second set of design problem in ASP.NET is cryptography. In ASP.NET, they use a mechanism, is what we call it MAC then encrypt. They have a plain text. They compute the MAC of the plain text. They cite MAC of the plain text, and they combine the signature. Maybe it's not a signature, the checksum something, and they combine the signature with the plain text. They encrypt the whole thing. So in order to decrypt and to check the signature, then the process is called decrypt then verify, which means they have to decrypt first to get the plain text and the signature of the plain text. And because they decrypt first, so as you can see, that still leak pending validity information, because when they decrypt, they don't check the integrity of the ciphertext. So we can still modify the ciphertext and deduce information about the pending validity. The second problem is the .NET Crypto API doesn't authenticate messages by default. And this leads to problem like there are some encryption programmers that use the API, and there are some encryption without using MAC at all. They just encrypt the thing and doesn't use MAC. And actually this problem is not specific to ASP.NET. We have seen a lot of other frameworks, technology, platforms
that provide dangerous crypto API to programmers, and yeah, that's the common problem. The third problem is there is no easy way to generate keys. Actually, the documentation doesn't stress the importance of keys enough. So people, they go to like Codeplex to download .NET applications, and they just use the same keys sit within the application. So what we found is we found something very ridiculous, like we download some application, and we can see that any other site that use that application use the same key sit within the application. So you don't need to do any padding or anything. You just download the application and you have the key. And some people, they even generate their keys online using some online tool. This is just like you generate your CQL keys online. And the fourth problem is once generated, the keys are rarely changed because it's different to generate keys. So people, they don't change the key during the lifetime of the application. They just use the same key over years after years. So if you obtain the key, you can literally get access to the application until it is shut down. The last problem is the same keys. They use the same key to encrypt different things with different semantic meaning. Something that are much more important, something is just not very important, but they use the same key to encrypt all of them. So if you found one Python oracles in some less important things, you can use that Python oracle to decrypt and actually to encrypt much more important information, data, and can send the data into the application. So these are the design problem in ASP.NET. And actually we found several universal Python oracles in ASP.NET. What I mean by I say universal, because these Python oracles exist in every ASP.NET application. The first type of Python oracle is map then encrypt. Because ASP.NET, they map then encrypt these things like view states, firm authentication tickets, anonymous identification, and roam cookies. Whenever you turn on encryption, they make the blank text and then encrypt the whole thing. So in other words, you have universal Python oracles in these fields, in these features. For example, if you modify the firm authentication tickets, you can see when the padding is valid, when is it not valid. Next slide. Next slide. The second set of Python oracles in ASP.NET is there are some places in ASP.NET they don't even use make to encrypt when they encrypt something, and that place is web resource. Web resource is something like images or photos or JavaScript or CSS, and you can put these things into .NET assembly. And in order to access these things, you have to some identity of the resource. And Microsoft, for some reason, they encrypt the identity, and they use the same machine key that they encrypt from authentication ticket. They encrypt roam cookies to encrypt this not very important information web resource. And in other words, we have even better universal Python oracle because we can. It's very easy, much more easy to exploit than formal authentication ticket or the Python oracles. So what I'm going to say next is how to detect Python oracles in ASP.NET. By default, there are nice error messages, like you have all the error shown on the screen for you. And this is often turned on by default. And if there is no error message, you often have nice HTTP
status response. Like sometimes if the padding is invalid, the response is 404. And if the padding is invalid because some exception has been wrong in the application server will return 500 HTTP response. And how about when they always return the same HTTP response status like 404. This is the case of Microsoft.com. If they return all the same 404, even when it's valid or invalid. Yeah, we can have nice timing information. Turn on. This is the function that will be called to process when someone sends the request to download the web resource. As you can see, it takes a query string parameter D and it tries to decrypt the parameter. If the padding is invalid, the information will be returned immediately to the browser. But if the padding is valid, the application will process much more line of code, and this is create a big difference in timing information because you have like different in seconds between valid information and invalid information. So we can still deduce whether the padding is valid or invalid. And this is how even if you turn off error message, even if you always return 404, we can still know whether the padding is valid or invalid. Wait, come back to the slide. Okay, we are going to show a demo. Actually, if at the end of the presentation, if we still have time, we will do a live demonstration. This is a video, a recorded video. This is a 0-day vulnerability, and it works for the latest version of ASP.NET. As far as we know, it works for all versions of ASP.NET. Next slide. Yeah. No, next slide, man. No, next slide. Sorry. Again, the target application we use is .NET Nook, which has like over 700,000 public installations. Actually, we want to have some demo again, things like SavePoint, but we are not very into Windows, so it takes time to install SavePoint and all this dependency. Maybe next time we release a demo again, SavePoint. And in the demo, we will have the attack we demonstrate have two phases. The first phase is from POET. We gain code execution in the application server. And then we use Caesar token kidnapping attack to gain system privilege on the Windows server. And yeah. No, this is so weird. Okay. This has some nice music, but because the translator is made. Okay, this is a Windows server we just installed. The IP address is 65.101, and this is a fast installation of .NET Nook. You can see that, this is just very blurred.
you can see that this is the latest information, the latest version of ASP.NET. And we even changed the key to demonstrate that we can extracting the keys. We changed, first we saw that error message is turned off. You see, turn off. And this is the machine key. .NET Nook, they use triple dash. Some people said that this is specific to AES. The block cipher is irrelevant. We generate some new key, some new random key, so that the demo is more authentic. And we copy the new key into web.config. This is just .NET Python function to generate the key. Okay. This is .NET. You can see the IP address. For the attack to work, we need a known ciphertext. And this is very easy to get a known ciphertext because this is provided inside the application. And okay, we are going to launch Poet against .NET Nook. This is the ciphertext we just captured. And yeah, if we are lucky, we can get the exploit run like 4 seconds or 5 seconds. But the average time is like 10 minutes because we have to, because if you understand CPCR, you know that we have to send a lot of requests to the server to get a valid encrypted message. After, you can see this take like less than 5 minutes. And this is the key. Yeah, this is like, you can see, we are not logged in. We are not logged in. And we pass the cookie, just JavaScript to set the cookie. And we have the super user account. The rest of the video shows how to use token kidnapping attack to gain system privilege on the Windows server. Thanks, Cesar. Thank you. So we have code execution because .NET Nook, they allow us to upload ASP.NET code into .NET Nook. Well, I mean, you see, this is just network service because it's run under IIS. And now this is the Netcat listen on top AAA. And we run the exploit. So we have So what happened? Yeah, it's just like amazing because we just send requests and we create a cookie. And yeah, this is what you are waiting for. Actually, we found a way to read files, arbitrary files in any ASP.NET installation using CPCR. We use CPCR, we create an encrypted string because you know when they design ASP.NET, they think that if the information is encrypted, they can trust the input. Because with CPCR, we can create valid encrypted message without knowing the keys. So we create some special input and we send it to ASP.NET. And due to a vulnerability, another vulnerability in ASP.NET, actually this is not a vulnerability because if you cannot encrypt something, you cannot exploit that. You cannot trigger that code path. So because we can use CPCR to create a valid message, we can send to ASP.NET, and we can trigger that code path to read file.
So we read the web.config and we extract the keys and we write the cookie as you can see, as you already see. In order to like if you want to write your own exploit, actually we have some surprise for you in the next few minutes. You need to optimize your CBCR attack because CBCR, the way it works, is required make a lot of requests. So maybe you want to optimize CBCR. And we are going to have to release the full paper and tool describing what we do in the attack in the future. Okay. So, any questions? Yeah, this is just a summary. Last night, we talked about how to, like people said that they brought a 0 day. So we think that it would be cool if we copy the exploit into the Tomb Raider and we brought the 0 day. So we have 3 copies here, and I'm going to copy it inside the Tomb Raider. Actually, you have to solve some challenge to get the exploit. It's fun. Thank you. Any questions?